Como vimos en el ejercicio del video anterior, el funcionamiento de este diodo Zener de aquí va a depender mucho del voltaje que tenga esta resistencia RL de aquí. ¿Por qué? Porque el voltaje suministrado a este diodo, suponiendo que quitamos el diodo y ponemos un multímetro aquí, el voltaje que estemos midiendo aquí va a ser el voltaje que le estamos suministrando al diodo y tiene que ser mayor o igual a estos 10 volts de aquí, que son el voltaje requeridos para que se active el diodo Zener. Entonces medimos el voltaje en la resistencia y este tiene que ser mayor o igual a estos 10 volts para que este diodo funcione, porque recordemos que este es un circuito en paralelo, este de aquí con este de aquí. Entonces el voltaje para dos componentes que se encuentran en paralelo es el mismo. Entonces, ¿qué es el voltaje? Es la intensidad por la resistencia. Tenemos un valor de corriente máximo y un valor de corriente mínimo que puede ir por esta resistencia, así como una resistencia máxima y una resistencia mínima, para que haya un voltaje de 10 volts sobre la resistencia, por lo tanto también suministrados al diodo y el diodo se active. Es un caso muy parecido a este diodo trabaja con 20 volts, necesita que se le suministren 20 volts para poder reactivarse, y pues para ello también podemos variar el valor de VI, que es el voltaje de la fuente, para que no sea tan alto como para que la intensidad sobrepase los 60 miliamperes, que es la intensidad máxima que puede soportar el diodo, de otra forma se quemaría, y también lo suficientemente grande para que sobrepase los 20 volts que necesita el diodo Zener para activarse. Entonces, una vez más, recordemos que si hacemos de cuenta que no está el diodo y ponemos una de las terminales del multímetro aquí y la otra de las terminales del multímetro aquí, esto nos debe de dar mayor o igual a 20, y si sí da mayor o igual a 20, entonces el diodo estará activo, y si es menor a 20, el diodo no estará activado y se comportará como un interruptor abierto y ninguna corriente pasará por aquí. Entonces por aquí no pasará corriente y toda la corriente se irá para acá, pero nosotros no queremos eso en este ejercicio. Nosotros queremos determinar el intervalo de valores de VI, los valores que suministra la fuente, para que el diodo se mantenga encendido, este diodo Zener de aquí. Y para ello el libro nos da estas fórmulas de acá. La primera nos dice que el voltaje VI mínimo es igual a la resistencia RL más la resistencia R. Esta es la resistencia RL y esta es la resistencia R por VZ. ¿Qué es VZ? Aquí está VZ, es el voltaje que necesita el diodo para activarse, y todo eso sobre RL, que es esta de acá, 1.2 kilo ohms. Todos esos valores ya los tenemos. RL pues es 1.2 kilo ohms, R es 220 ohms, VZ son 20 volts y RL una vez más son 1.2 kilo ohms. Entonces ya podemos aplicar esta fórmula y ahorita la aplicamos. La otra fórmula nos dice que la corriente en R máxima, la corriente R, que es esta, que es la corriente que está pasando por la resistencia R, es igual a la corriente IZ máxima, o sea, la corriente que puede soportar el diodo, que son máximo 60 miliamperes, más la intensidad L, es la que pasa por la resistencia L, que es la intensidad que pasa por aquí. Y por último, para obtener el valor del voltaje VI máximo, tenemos que multiplicar la intensidad en la resistencia máxima por la resistencia R, que es esta de acá, más VZ, que son los 20 volts de aquí. Entonces, aplicando esta fórmula, ya obtenemos el valor mínimo que puede obtener VI, y para obtener el valor máximo que puede tener VI, necesitamos sacar IR máxima, que es esta de acá. Así que vamos a tener que ocupar las tres fórmulas. Entonces, ya habiendo aplicado esta fórmula de acá, ya podemos obtener VI máxima, que es el valor máximo que puede tener VI, y entonces con estos dos datos ya tendríamos el intervalo de valores que puede tener VI para que el diodo Zener se mantenga encendido. Así que ahora sí comenzamos aplicando esta fórmula. Reescribimos aquí la fórmula, nos dice que tenemos que poner aquí el valor de RL y aquí el valor de R. El valor de RL, como ya habíamos dicho, es 1.2 kilo ohms y el valor de R son 220 ohms, y aquí tenemos que poner el voltaje de VZ, que son estos 20 volts de acá, y acá otra vez el valor de RL, que son estos 1.2 kilo ohms. Entonces pues hacemos la sustitución, resolvemos y nos da que el voltaje VI mínimo es de 23.63 volts. Entonces ya tenemos el valor inferior del intervalo, y ahora para poder sacar el valor superior debemos de hacer esta multiplicación, pero para poder hacer esta multiplicación debemos obtener antes este valor que se saca con esta fórmula de acá. Pero para poder sacar esta fórmula de acá, nosotros no tenemos este dato de acá, la intensidad en L, que es esta de acá. O sea, sí tenemos IZM, esto es IZM, pero no tenemos IL. Entonces, ¿cómo vamos a sacar IL? Pues la vamos a obtener con la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Y para este momento, ¿qué voltaje tenemos aquí? Pues entonces, suponiendo que tenemos el diodo, o sea, que no lo estamos quitando, que sí tenemos el diodo Zener acá, y que de una forma de ver el comportamiento de los diodos es verlos como una fuente de voltaje,
voltaje que suministran su voltaje de acá, o sea, su umbral de voltaje o su voltaje de activación, en este caso serían los 20 volts. Entonces, pues si aquí hay un voltaje de 20 volts y este elemento está en paralelo con este elemento, entonces la resistencia también tiene un voltaje de 20 volts. Entonces, intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Ya tenemos el voltaje que son los 20 volts y ya tenemos la resistencia que son 1.2 kilo ohms. Entonces sustituimos la intensidad en L es igual al voltaje L sobre la resistencia L. El voltaje pues son los 20 volts que habíamos dicho y la resistencia RL es 1.2 kilo ohms. Resolvemos y nos da que la intensidad en L es igual a 16.66 volts. Y ahora que ya tenemos tanto este valor como este valor, ya podemos realizar esta fórmula que es una suma. Aquí reescribimos la fórmula. Nos dice que la intensidad en R máxima es igual a IZM, o sea, IZM este de acá más IL, que es justo lo que acabamos de sacar. Hacemos la operación y nos da que la intensidad R máxima es igual a 76.66 miliamperes. Ahora sí ya podemos hacer esta operación de aquí, ya podemos aplicar esta fórmula porque ya tenemos IR máxima, la resistencia R la tuvimos desde luego y el voltaje Z, el voltaje del Zener también lo tuvimos siempre. Entonces pues nada más para hacer la fórmula para acá abajo tenemos que poner el valor de IR máxima, que es esto de acá, el valor de la resistencia R, que son los 220 ohms, y el valor de VZ, el valor del diodo, el valor del voltaje del diodo, que son los 20 volts. Entonces ya realizamos la operación y nos da que el voltaje de la fuente máximo son 36.87 volts. Entonces ya tenemos el voltaje mínimo y tenemos el voltaje máximo. Este es nuestro intervalo, tiene que estar entre 23.66 volts y 36.87 volts. Este es el voltaje requerido para la fuente de acá para que nuestro diodo Zener siempre esté activo. Y si el valor fuera menor que 23.66 volts, el diodo Zener estaría apagado. O si el voltaje fuera mayor a 36.87 volts, seguramente la intensidad en el diodo sobrepasaría estos 60 miliamperes y el diodo a lo mejor se quemaría. Entonces ya tenemos respuesta para este ejercicio y acabamos.